alguien te va, lo decimos aquí en Colombia, no sé cómo lo dirán en otros países, alguien te va a sacar la piedra. Y esa expresión aquí en Colombia significa que alguien va a decirte palabras que te van a herir y te va a dar ira. Eso es sacarte la piedra. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde nacen los conflictos y las peleas? Y uno entonces dice, yo creo, hermano Wilson, que las peleas vienen de Rusia y Ucrania. No, las peleas vienen del corazón, vienen de nosotros, más a Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. El teólogo Karl Barth, él dice que cuando uno lee la Biblia, tiene que tener el periódico en la otra mano. Es la frase de él dice que nosotros debemos siempre tomar un sermón preparado con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. O sea, el mensaje tiene que ser trascendente. No soy de muchas noticias. Cuando los noticieros me afectan, no los veo, pero tampoco podemos ignorar que estamos en situaciones complicadas, que el mundo todos los días más se hunde en desesperanza, en dolor, en angustia. Y quisiera tomar el contexto en el que estamos. Hay un señor, presidente de Rusia, el presidente Putin, que está atacando a una nación, la nación ucraniana. Y creo que eso está inundando en este momento todas las noticias, así que no podemos tampoco hacernos los de la vista gorda que no comprendemos ni entendemos el contexto. Hay que saber qué está pasando, qué está sucediendo, porque incluso las guerras son parte de lo profético. Tienen que haber guerras, rumores de guerras, antes de que el Señor Jesús venga por su pueblo. Así que hay que entender el contexto también. Y no podemos ignorar los tiempos, no podemos ignorar que el cielo se oscurece y va a llover. Así que carga una sombrilla. Y lo mismo pasa en este momento. Hace 7 días empezó una guerra. Cada uno tiene sus razones. El presidente Putin discute sobre la neutralidad de la soberanía de Ucrania. Bueno, hemos visto a través de las noticias cohetes, niños, destrucción, dolor, angustia. Porque eso traen las guerras. Traen conflictos, traen problemas. Y muchas veces lo más triste es que los inocentes terminan pagando a veces el orgullo de ciertos presidentes, de ciertas personas que se levantan a pelear, a dar guerra. Y estaba pensando en que nosotros también tenemos batallas, discusiones. Y he querido titular esta noche, esta reflexión, un retrato de las guerras. Un retrato de las guerras. Porque creo que esto que está pasando a nivel mundial, los países, la Unión Europea que está intentando mirar cómo puede detener la guerra allí con sanciones económicas hacia Rusia, Estados Unidos, que también el presidente Biden empieza a hablar sobre la situación que se está presentando, que no se había visto después de la Guerra Fría, pues comienza a despertar en nosotros también, bueno, ¿y de dónde surgió esto? ¿Cómo empieza una guerra? ¿Cómo empieza un problema? Y a veces tenemos que retratar, sacar como una fotografía de las cosas y comenzar a entender todo el panorama. ¿Por qué empiezan las guerras? ¿En dónde se originan esas peleas? No solamente entre naciones, entre países. Estoy hablando de peleas que hay muchas veces en casa, que hay peleas con nuestros vecinos, que hay peleas con nuestros familiares, o con los familiares de nuestras esposas, o con los familiares de los esposos. El mundo está en guerra constante. Personas que no se volvieron a hablar, familias enteras que ya no hay comunicación entre ellos. Hay heridas, hay quien cree tener la razón, y creo que esa lucha entre Rusia y Ucrania tiene que llevarnos a pensar que esas guerras también las vivimos nosotros. Que tristemente a veces los que más llevan los platos rotos, los que tienen que sufrir, son los inocentes, los niños
que no entienden por qué papá y mamá se están gritando, que no entienden por qué hay una discusión y hay un enojo en casa, por qué papá se va, por qué mamá se queda, por qué hay divorcios y hay destrucción. No hay un momento mejor para el enemigo hacer lo que sabe hacer. ¿Qué sabe hacer el enemigo? ¿Qué vino a hacer? 3 cosas: matar, hurtar y destruir. Así que usted ve lo que está pasando en este momento en Ucrania y te das cuenta de la lucha que hay, de las bombas cayendo, de los niños muertos, de las personas muertas, de los soldados de un bando y del otro, también rusos, que están muriendo. Entonces es como el momento perfecto, una guerra, para el enemigo aprovechar estratégicamente y empezar a destruir. Uno debe entender, cuando ve las guerras, cuando ve las discusiones, cuando ve los momentos de enojo, que son el momento perfecto para el enemigo empezar a destruir. Así que hay que entender el panorama. Detrás de cada guerra, detrás de cada cosa que está pasando, hay un adversario. La Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, que nuestra guerra es contra principados, contra potestades. Pero muchas veces esas discusiones que tenemos, esos momentos de enojo que tenemos, hacen que esas peleas, que esas disputas, que esos momentos en los cuales estamos viviendo, el enemigo aproveche para destruir, para sembrar rencor. Se acercan elecciones presidenciales en Colombia y hay que prepararnos, porque van a empezar otra vez las discusiones políticas. El año pasado muchos papás, muchas mamás, muchos hijos se llenaron de rencor porque uno estaba con un hombre que se lanzó a la presidencia, un candidato presidencial, el otro estaba con el otro candidato y empezaron a discutir entre ellos y se separaron. Y ha pasado el tiempo, han pasado los meses y hay una guerra entre a veces familias enteras. Es que nosotros vamos a votar por este. ¿Y qué hacer frente a esas guerras? Lo de Ucrania y lo de Rusia debe llevarnos a pensar, ¿y nosotros qué? ¿Cuáles son nuestras batallas? ¿Cuáles son las peleas que tenemos nosotros? Las discusiones que tenemos. Y vamos a tomar un retrato de lo que es una guerra. Vamos a tomarle una fotografía. Y quiero irme a Santiago 4:1. Porque allí está todo lo que sucede con este problema entre Rusia y Ucrania, pero que sucede también en tu casa, con tus hijos, contigo, con tus hermanos, con los vecinos, con aquellos incluso que estás en la iglesia. ¿Dónde inician las guerras? ¿Dónde empiezan? Y Santiago 4:1 nos da un retrato espectacular de lo que son las guerras. Y empieza haciendo una pregunta: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Mire que Santiago le está hablando a los creyentes. Así que nadie me diga que no tiene discusiones. Gracias, hermano Wilson, porque yo nunca en mi vida tengo discusiones. No. Escucha, Santiago le está hablando a los que son creyentes. Les está preguntando, oiga, ¿de dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las peleas que hay entre ustedes? Siempre que hay otro ser humano, hay una oportunidad de tener un conflicto y una pelea. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos una naturaleza caída. Ustedes recordarán que el primer homicidio lo cometió Caín y fue a su hermano. Así que la Biblia nos comienza a narrar historias de peleas y conflictos tras conflictos. Está Jacob, está Esaú, está José y sus hermanos, está Moisés y los egipcios. O sea, siempre van a haber conflictos. Y la pregunta es, ¿qué hacer? Porque alguien te va a herir con una palabra. Alguien te va, lo decimos aquí en Colombia, no sé cómo lo dirán en otros países, alguien te va a sacar la piedra. Y esa expresión aquí en Colombia significa que alguien va a decirte palabras que te van a herir y te va a dar ira. Eso es sacarte la piedra.
Entonces la pregunta es, ¿de dónde nacen los conflictos y las peleas? Y uno entonces dice, yo creo, hermano Wilson, que las peleas vienen de Rusia y Ucrania. No, las peleas vienen del corazón, vienen de nosotros. Porque sigue diciendo la Biblia, vienen de ustedes mismos. O sea, está en mí las peleas, está en mí los conflictos. Yo soy el que decido pelear. Hay una frase muy cierta, para pelear se necesitan dos. Así que cuando lo hieren a usted, muchas veces lo que hacemos es herir al otro, a ver si le duele más. Decir palabras de más alto calibre. Lanzar misiles. Ya no armas de destrucción masiva, sino palabras de destrucción masiva. Lanzamos cohetes a las demás personas. Porque queremos defendernos y es que yo tengo la razón. Allí tenemos a un presidente ruso diciendo tengo la razón. Y tenemos también un presidente de Ucrania en su lucha con su pueblo frente a un arsenal militar impresionante, pero a veces sucede que nosotros somos los que tomamos esa posición de es que no me voy a dejar, es que voy a batallar contra esto, voy a guerrear con esa persona. Y empiezan los pleitos y las discusiones. Dice la Biblia, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. La Biblia nos dice que hay una guerra dentro de nosotros y es nuestros deseos egoístas. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos que nos agraden porque es que a mí nadie me puede decir nada. Es que yo hago lo que quiero y no dejamos que la palabra de Dios sea nuestro fundamento. Que la palabra de Dios sea la que nos guíe. Que Dios sea el que nos enseñe a caminar. Sino que son nuestros deseos que están batallando contra lo que Dios quiere. Y luego sigue diciendo, ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Estoy leyendo la Biblia, la traducción, la PDT, Palabra de Dios para todos. Y hermoso lo que dice. Ahora quisiera comenzar a hacer un retrato de lo que son las peleas, de lo que son las guerras, dónde inician esas discusiones, qué sucede, qué pasa. La Biblia nos dice aquí en Santiago que es en nuestro corazón donde nacen las guerras. Es en nuestra vida porque nos llenamos de envidia, porque nos llenamos de cosas. Uno de los ciclistas más conocidos en Colombia, de las décadas anteriores, él decía que la gente se muere más de envidia en Colombia que de cáncer. Esa fue una frase que le dio la vuelta en ese tiempo a Colombia. Y cuánta envidia hay en los seres humanos. Ves que la otra persona tiene el mismo trabajo y estás diciendo, ¿y por qué él tiene un carro y yo una bicicleta? Y comenzamos a envidiar. Es tanto, la Biblia dice que hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Pero es más fácil llorar con los que lloran que reír con los que ríen. Porque aquella persona que está llorando es fácil decirle, tranquilo, aquí estoy contigo, amigo. Pero aquella persona que triunfó, que ganó ciertas cosas, es más difícil decirle, me siento feliz por tus triunfos. Pero la Biblia nos lleva a eso, a que meditemos y a que le digamos al Señor, Señor, enséñanos a reír con los que ríen también. Ahora, el conflicto está en nuestro interior. La causa de todo son nuestros placeres. El placer por conseguir cosas. Peleamos por tierras. Se pelea en el mundo por carros. Es que me dañaste esto. Por placer. Y por más poder. Hay personas obsesionadas con el poder. Quiero más y más poder. Anhelo todos los días
tener más la aprobación de la gente. Ahora estamos viviendo un retrato de lo que son las guerras, lo que son las discusiones, lo que son las peleas. Empecemos hablando que una pelea, para uno analizar el contexto, uno debe darse cuenta cuán destructivo puede ser una pelea. A veces, no sé usted, pero hay que pensar en esto y saber que muchas veces las peleas, en vez de traernos bendición, nos traen destrucción. ¿Qué te trae discutir con tu esposo? ¿Qué te trae discutir con tu esposa? Sino lágrimas, dolor, que te robe la paz, que te robe el amor de Dios muchas veces, porque dijiste cosas que no debías decir. Así que hay que entender el contexto de las cosas. Hay que saber que cada pelea es de destrucción para nosotros. Lo que hace es afectarnos más. Pero muchas veces nos metemos en problemas. Y lo hacemos porque tristemente a veces no leemos lo que la Biblia dice. Efesios 4:31, mira lo que dice: quítese de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Cuando nos metemos en peleas, en discusiones, sencillamente estamos entrando en un campo donde el enemigo aprovecha para robarnos cosas, para destruir amistades, para destruir la amistad entre hermanos, entre amigos. Y tristemente a veces permitimos que eso pase. No nos damos cuenta de las consecuencias de una guerra, pero son tristes, son de alguna manera que afectan para siempre. La Segunda Guerra Mundial trajo tanta tristeza y tanto dolor. Recuerdo leer uno de los libros contando el testimonio de niños que vivieron esa guerra. Y hay unas mujeres en Estados Unidos que lo que más les gusta es que les regalen muñecas en su cumpleaños. La pregunta es que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y en ese tiempo no tuvieron la oportunidad de tener ni un juguete. No tenían ni comida. Casi mueren de hambre. Y son las consecuencias de las guerras. Son las consecuencias de las batallas, de las peleas. Hay que entender que cada pelea es un problema más que añadimos a nuestras vidas. Así que húyale a las discusiones. Haga todo lo posible por callar. Haga todo lo posible por no decir cosas que no debe decir, por apartarse en el momento que pueda hacerlo. La Biblia dice que cuando discutimos y peleamos, somos en realidad unos niños espirituales. Y es lindo ser niño, pero no es lindo ser niño espiritual. Dios nos llama a madurar espiritualmente. Primera de Corintios 3:1 dice: hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido, y aún no están listos para comerlo, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Cuando somos hijos de Dios, tenemos que cambiar las cosas. Si alguien viene a discutir conmigo por problemas políticos, yo no tengo la autorización para discutir con él. Dios no me mandó a eso. Dios no me mandó a meterme en peleas, en situaciones que el nombre del Señor sea blasfemado. Porque alguien va a decir: sí, ¿y eso que es el hermano Wilson? ¿Y eso que es cristiano? Y Dios nos manda a nosotros a que no nos metamos en peleas. Ahora viene el tema político en Colombia, ahora vienen las elecciones presidenciales y sé que van a empezar las discusiones. Yo voy a votar por este, yo voy a votar por este otro. ¿Sabía usted que la Biblia nos prohíbe discutir por cuestiones políticas? No lo sabía. En una de las cartas pastorales,
a Tito. Mira lo que le escribe a Tito. Tito 3:1. Mira lo que dice. Recuerda siempre a todos que deben someterse a los gobernantes y autoridades. Diles que obedezcan y siempre estén listos para hacer el bien. Que no hablen mal de nadie. Vivan en paz con los demás. Sean comprensivos y traten a todos con amabilidad. La Biblia nos está diciendo que no importa quién sea el presidente. Nosotros tenemos que orar por las autoridades. Así sea a veces difícil entender cosas. Es cierto, no vamos a estar de acuerdo con todo lo que ellos digan, pero sí debemos orar y respetar las autoridades. Dios nos lleva a no meternos en peleas. Primera de Timoteo 6:4 dice, esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada, están obsesionados con cuestiones y discusiones que resultan en envidias, conflictos, insultos. O sea, Dios nos lleva a nosotros a reflexionar, a pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi vida se llena de más discusiones, de más problemas? ¿Por qué estoy discutiendo con los adolescentes? ¿Por qué estoy discutiendo con las personas en el trabajo? Es necesario que haya quien detenga las guerras. Y las guerras se pueden detener solamente con aquellos que se bajan y se humillan. Quiero seguir leyendo Santiago, porque Santiago tiene todo el retrato de una guerra, de un conflicto. Santiago dice en el capítulo 4 y el versículo 6 dice, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte que ¿qué? Más fuerte que las contiendas y las iras. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. ¿Cómo detener peleas, discusiones con tu familia? Y la primera clave que Dios nos da es, sea humilde, humíllese, bájese. No hay otra manera. Ahora hay un presidente ruso lleno de orgullo. Es que donde yo detenga esta guerra, ¿qué van a decir de mí? Es que yo tengo que llevar esto al límite, a lo último. Y a veces somos también así. Nos convertimos como esas personas que se llenan de orgullo. Es que a mí nadie me puede hacer esto. Es que espera y verá lo que voy a hacer. Y se comienzan a gestar peleas, guerras, conflictos. Así que Dios nos llama a bajarnos, a ser humildes, a decirle a nuestros hijos, perdóname, me equivoqué, me llené de orgullo, no quiero tener más guerras contigo, no quiero tener más peleas contigo. Lo mismo sucede en el hogar, en casa, con tu esposa, con tu esposo. Muchas veces tienes que llegar, bajar la cabeza y decir, me equivoqué. Porque el conflicto a nadie le sirve. Qué pereza vivir una vida de pelea en pelea. Así que cánsate de eso y bájate. Humíllate. He escuchado gente que me dice, es que él siempre quiere que sea yo. Bueno, si es usted, es más espiritual que él o que ella. El más espiritual. Y esto me gusta. El que es más maduro espiritualmente sabe pedir más perdón. Y lo hace porque Dios lo dice en su palabra. Así que en medio de una discusión debes elegir la humildad. Debes decirle al Señor, Señor, quiero detener estos conflictos con mi mamá, con mi papá, con los hermanos de la congregación. ¿Y cómo hacerlo? Bajarnos, humillarnos. Es la clave que Dios nos da. Ahora, también tenemos que tomar decisiones. Tengo que tomar la decisión de cambiar y de pedir perdón. Eso dice la Biblia. Así que entréguense a Dios. Resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Yo sé que esto es difícil. Yo sé que alguien estará en casa diciendo, ay hermano, usted, ¿qué tema el que trajo esta noche? Pero lo que Dios quiere decirte
hay guerras también, hay conflictos en tu vida, que solamente tú tienes la capacidad de frenarlos. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con sabiduría de Dios. Decirle al Señor, Señor, yo quiero evitar la contienda. Proverbios 23 dice, el que evita la contienda es digno de respeto. Voy a leerlo de nuevo, me gusta mucho. El que evita la contienda es digno de respeto. Son aquellas personas que calman las aguas. Venga, cálmese, tranquilo. Hablemos, dialoguemos. Y eso lo enseña la palabra del Señor. Proverbios 17:14 es un texto que yo sé que nos va a impactar. Cada que lo leo, le digo, Señor, ayúdame a evitar discusiones, problemas. Proverbios 17:14 dice, el comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes que empiece. ¿Sabe qué nos está diciendo Proverbios allí? Que los problemas y las discusiones y las peleas es como un acantilado, o digámoslo así, es como una llave que abrimos. Y cuando la abrimos, es muy difícil cerrarla. Cuando empezaste una pelea, la pelea continúa. Entonces empieza la pelea por los frijoles. Empieza la pelea por la tapa de la cocina. Empieza la pelea porque el bus te dejó en un lugar que no era. Pero esa pelea va a generar otras cosas. Va a comenzar a amargarte el día. Es como una llave abierta. Es más fácil que no la abras. Porque cuando tiene todo el chorro, es difícil cerrarla. Es como si estuviera dañada la llave. Es más o menos lo que nos dice Proverbios 17:14. El comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. Es de sabios cuando alguien quiere discutir, alejarse. Y eso hace que haya honra en tu vida. La Biblia no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar, pero la palabra del Señor no. La palabra del Señor sigue insistiendo y hablándonos de cómo debemos manejar los conflictos, las discusiones. Es tan difícil a veces frenar el orgullo. Y quisiera que te hicieras esta pregunta. ¿Cuántas veces, sabiendo que no estás en lo cierto, que es errado lo que dices, te mantienes en la posición porque está tu orgullo por delante? ¿Cuántas veces nos pasa y nos sucede? Pues en este momento hay un presidente ruso lleno de orgullo. Y si todo el mundo se viene contra mí, no me importa. Voy a hacer esto. Voy a acabar con esto. Voy a hacer lo que quiero. Es mi deseo otra vez volver a unir mi nación o tomar lugares. Porque así es. Y tristemente a veces eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Quiere que nosotros comencemos a llenarnos de tal orgullo que digamos, así él tenga la razón, no voy a ceder ni un centímetro. Porque me hirió. Porque sucedió esto. Detrás de cada conflicto está el enemigo. Está deseando que lances palabras de destrucción masiva. Así que tenemos que entender lo que está sucediendo. Santiago 4:10 dice, sean humildes delante del Señor y Él los premiará. El más grande es aquel que se atreve a bajarse y a decir, oye, me equivoqué. Tenemos el mayor ejemplo. Jesucristo se bajó. Nuestro Dios se humanó. Estando en la gloria, ángeles que lo alaban siempre, decidió venir y ser humilde, nacer en un pesebre, pudiendo nacer en un hotel 5 estrellas o 10 estrellas de oro, lo que él quisiera. Pero se humilló y la Biblia dice que hasta lo sumo fue a la cruz. Usted se imagina la vergüenza de estar desnudo frente a todas las personas que lo veían. Pero se humilló hasta lo último
para hacernos entender a nosotros que el que se humilla será ensalzado. Por eso Él es el Rey de Gloria. Se bajó de allí, de su trono, y murió por nosotros, por amor. Por amor debemos a veces bajar la guardia. Por amor debemos decir, oye, continuemos. Te perdono, sigamos. Hay que batallar contra las peleas. ¿Y cómo batallar? Sabiendo que no le gusta a Dios. Mire, Dios le declaró la guerra. ¿A qué le declaró la guerra? Al orgullo. Dios, un corazón altivo, lo mira de lejos. Dios le declaró la guerra al ego, a la arrogancia, al egoísmo. Dios se opone a la gente orgullosa. Por eso usted puede tener errores, pero si tiene orgullo y tiene altivez, la Biblia dice, Dios mira al altivo de lejos. O sea, hay algo que Dios quiere, y es que nos humillemos. No hay una pelea que se arregle si no hay alguien que baje las manos, baje los puños. Tiene que haber alguien. Y el Hijo de Dios debe hacer lo que no hacen los demás. Tú no puedes esperar a que los otros hagan lo que tú quieres que hagan. Porque Dios te está diciendo, yo quiero es que tú, que eres hijo mío, hagas lo que tienes que hacer. A que bajes la guardia. Y me refiero a esas peleas que se generan con los amigos, con los vecinos, con las personas, con las familias. Es hora de quitarnos los guantes y no vamos a generar más guerras. Estamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo podemos verlo y aplicarlo a nuestra vida. No podemos estar generando guerras por nuestro orgullo. Esta noche estoy convencido que Dios ha hablado a un corazón y a una vida. Estoy convencido que Dios quiere hacer algo en usted. No sé cuánto tiempo hace que no hablas con un familiar, porque algo sucedió, algo pasó. Hubo una discusión acalorada, luego se convirtió en un conflicto y terminó siendo una guerra. Pero esta es la noche donde Dios te dice, toma tu teléfono y llama de nuevo. Sí, sé que es difícil, sé que estás allí. Hermano Wilson, esto es algo terrible porque es que me hirieron. Pero cuando bajas tu orgullo, Dios puede obrar. Dios puede entrar a tu corazón y decirte, yo te voy a dar las fuerzas para que comprendas cosas que no comprendes si no estás en mi presencia. Dios da premios a los que son humildes. En Santiago 4:10, quiero leerlo en la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Me gusta lo que dice. Me saboreo en la palabra del Señor. Dios tiene un premio para usted cuando usted se humilla. Entonces, si haces esa llamada y hablas con esa persona, le dices, hola, ¿cómo estás? Quiero pedirte perdón, quiero que hablemos, quiero que dialoguemos, quiero bajar mi orgullo. ¿Cuándo lo haces? Hay un premio. Y yo no sé usted, pero yo quiero los premios de Dios. O sea, si el mundo ofrece premios a personas que corren una carrera, pues, y les dan cosas buenas, tantos millones de dólares al que gane el torneo de tenis. Ahora, los premios de Dios son mejores. Los premios de Dios son tu paz, tu gozo, tu tranquilidad. En Él, en su presencia. Yo quiero eso. Porque más caro que la paz no hay nada. Que la tranquilidad no hay nada. Tengo un amigo que me decía siempre, nunca cambies dinero por el buen vivir. Y él se refería a muchas veces hay que invertirle a las cosas. Pero la paz no se consigue con dinero. Bueno, la paz de Dios no se puede conseguir así. La Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
Jesús nos prometió una paz. Cada que hacemos su voluntad, Él tiene un premio reservado para nosotros. Pregunta, ¿anhelas el premio de Dios? Entonces te invito a que crees puentes. En estos días hemos venido hablando del perdón entre nosotros. Y yo quiero invitarte a que cese la contienda. A que en tu casa no hayan más gritos, más peleas. A que si tú eres un hijo de Dios, escuche la voz de Dios y le digas al Señor: Señor, yo quiero ser un cristiano maduro. No quiero ser un niño espiritual. Es muy lindo, repito eso, los niños y la niñez es muy linda, pero espiritualmente no es tan linda. Dios nos lleva a conocerlo más, a enamorarnos más de Él y a decirle al orgullo no y a Él sí. El orgullo solo causa peleas. Estoy leyendo Proverbios 13:10, escúchalo. Proverbios 13:10 dice: el orgullo solo causa peleas, pero la sabiduría está con los que oyen consejos. Dios te está dando un consejo esta noche. Hay sabiduría en tu vida cuando lo escuchas. Deja el orgullo. No te sirve de nada. Destruye, te amarga, te da gastritis. Así que es hora de soltarlo y decirle al Señor: Señor, quiero estar en tu paz, en tu gracia. Vamos a orar esta noche. Vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Tu misericordia aquí está. Quiero entender, Señor, por qué tengo tantos conflictos en casa. Y hoy lo estoy entendiendo. Es la guerra que está en mi corazón. Son mis deseos, mis anhelos. Muchas veces anhelamos que esa persona nos haga feliz. Tú estás esperando en una persona imperfecta que te haga feliz. No puedes esperar eso de una persona que es como cada uno de nosotros, imperfectos. Tienes que pedirle a Dios. No que te dé la felicidad, porque la felicidad es pasajera, pero sí que te dé el gozo. Dios sabe darte gozo, y gozo en abundancia. Así que el único que puede darte gozo y esa felicidad en el gozo es Dios. A veces lo estamos buscando en la esposa, en el esposo, en los hijos. No va a pasar. Los hijos van a hacer cosas que no te van a gustar. Tu esposo va a hacer cosas que no te van a gustar. Pero cuando confías en Dios, cuando tu felicidad está anclada en Dios, tu gozo está anclado en Dios, entonces las cosas son distintas. Porque Dios es un Dios perfecto. Vamos a orar. Señor Jesús, esta noche te doy gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Hoy quiero aprender, Señor, más. Tú sabes que esta palabra yo también la necesito esta noche. Y te doy gracias por hablarme. Te doy gracias por hablarle a los que están allí en casa, Señor, a los que nos están escuchando en la radio. Señor, ayúdanos a cesar el conflicto. ¿Quién quiere vivir en medio de la pelea, de la guerra? Nadie. Hay una cantidad de ucranianos que están saliendo de allí porque no quieren una guerra. Señor, tampoco nosotros la queremos. No queremos peleas con nadie. Danos sabiduría de cómo manejar las situaciones. Y quítame el orgullo, Señor. Quita ese orgullo que no permite, Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Que tu paz reine en mí. Ayuda, Señor, a los que están allí en casa a esta hora, batallando con deseos en su vida, con placeres. Y por eso hay conflictos. Que podamos entender que tu palabra nos invita a través de Santiago a que podamos nosotros comprender que la humildad lo que va a matar el problema. Ayúdanos, Señor, a que cesen los conflictos en nuestros barrios, en nuestras casas, Señor. Ayúdanos a no crear conflictos cuando estamos manejando el carro y alguien está pitando detrás y nos estresamos. Ayúdanos, Señor, a manejar esos momentos
de impulsividad. Porque no queremos vivir así, en conflicto. El mundo vive en peleas. El mundo vive así, en guerras. Pero nosotros no queremos, Señor. Queremos es hacer tu voluntad y aprender de ti, Señor. Llévanos más profundo y enséñanos a caminar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.